Hola niños, buenos días. Hoy día nos corresponde la clase número 43, que es nuestra retroalimentación de la evaluación de proceso número 2. Veamos, vamos a ir adelante para ver esta clase. El objetivo de la clase, ¿cierto?, es identificar el tipo de preguntas, los errores más comunes y los resultados obtenidos en la prueba de proceso. En las preguntas de la evaluación de esta prueba, ¿cierto?, teníamos 15 preguntas. De ellas, de la 1 a la número 6, teníamos las preguntas de conocimiento. Ya en este tipo de preguntas, ¿cierto?, el contenido de ellas fue características y elementos de las figuras en 2D y 3D. Cada una de estas preguntas evaluaba la habilidad del conocimiento, como dije anteriormente, y cada una valía un punto. Luego, de las 7 a la 14, evaluábamos, ¿cierto?, la habilidad de comprensión. Pero aquí hay una distinción. Primero, de las 7 a la 11, evaluamos, ¿cierto?, la aplicación del cálculo del área de figuras planas. Y cada una de estas preguntas valía 2 puntos. Y de la 12 a la 14, aplicar, ¿cierto?, el cálculo del área de redes de cubos, ¿cierto? También valían 2 puntos cada uno. Y finalmente, la pregunta 15 es la pregunta de desarrollo con la habilidad más compleja, que es la aplicación, y tenía 3 puntos. Preguntas de conocimiento. Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? Se me fue. Las figuras planas están limitadas por líneas curvas y rectas, o rectas y curvas. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero. Ya, efectivamente, ¿cierto?, las figuras planas están limitadas tanto como por líneas rectas y líneas curvas. Pregunta número 2, ¿verdadero o falso? El área es un concepto métrico que requiere de espacio, ¿sí?, y se define como una unidad de medida elevada a 2. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿cierto?, milímetros cuadrados, etc. Efectivamente, ¿cierto?, y lo habíamos explicado muy bien en clase, por qué se definía como cuadrado, ¿ya? Porque era la superficie que nosotros estábamos midiendo, ¿cierto?, en la cual nosotros medíamos no solamente el perímetro de la figura, sino que veíamos el área completa de este cuerpo geométrico, o en este caso también puede ser figura geométrica. Pregunta número 3. El cuadrado es un polígono de pares de lados congruentes. Vamos a ir desglosando la pregunta. El cuadrado es un polígono. Poli, recuerda que es varios. Gono significa lados, varios lados. De pares de lados congruentes, con la misma medida. Y efectivamente, si tú te proyectas a una figura de un cuadrado, es una figura, ¿cierto?, de pares de lados iguales. Los pares que están, en este caso, frontales y los de los lados. ¿Ya? Verdadero. Muy bien. Pregunta número 4. El cubo es un cuerpo geométrico formado por 6 caras congruentes. El cubo, que pasamos del cuadrado, que es una figura, al cubo, que es un cuerpo geométrico formado por 6 caras congruentes, es decir, 6 caras que tienen la misma medida. Efectivamente, verdadero y totalmente verdadero. Muy bien. Pregunta número 5. El paralelepípedo es un cuerpo geométrico, sí, una cajita de fósforo, por ejemplo, una cajita de zapato, formado por 6 caras congruentes, es decir, por 6 caras que miden lo mismo. Fíjate bien, verdadero y falso. Efectivamente es falso, porque no tiene 6 caras congruentes, ¿ya? Las caras del paralelepípedo son caras que tienen distinta medida. El par de caras. Pregunta número 6. El cubo y el paralelepípedo son figuras en 3D. Sí. ¿Por qué en 3D? Porque tienen 3 dimensiones, ¿cierto? Lo habíamos visto varias veces en clase y lo vimos en cursos anteriores. Y están formados por 6 caras, ¿ya?, 8 vértices y 12 aristas. ¿Verdadero y falso? Completamente verdadero. Muy bien. Preguntas de comprensión. Recuerda que van a ir primero de las 7 a la 11 y vamos a ver las redes de los cubos y luego vamos a ver
Perdón, vamos a ver el área de los cubos y luego vamos a ver el área de las redes. Aplicando la fórmula correspondiente al cálculo de área de figuras planas, encuentra el resultado correcto de la siguiente figura. Recuerda, ¿cierto? Para calcular el área de esta figura, multiplicaba 11 por 6 centímetros cuadrados, me iba a dar el resultado, ¿cierto? Tenía 66 centímetros cuadrados. Muy bien. Letra B, si todas estas caras eran todos estos lados eran congruentes, por tanto yo podría multiplicar 7 por 7. 7 por 7 serían 49 milímetros cuadrados. Veamos si es cierto. Muy bien. La 8, ¿cierto? Que aquí está denominada por C. 16 por 2 centímetros cuadrados. 16 por 2 son 32 centímetros cuadrados. Muy bien. Letra D, que sería el número 10. 13, ¿cómo valdría ahí? 13 también, pues sus lados, ¿cierto? Son congruentes. 13 por 13, ¿cierto? Sería 169 metros cuadrados. Muy bien. Y la última, 10 por 6, serían 60 centímetros cuadrados. Muy bien. Y ahí teníamos entonces el desarrollo. Recuerda, para calcular el área de figuras planas, todas estas figuras son planas, ¿ya? Yo multiplicaba las dos cantidades. Si no aparecen las dos cantidades porque son iguales, porque es un cuadrado. Cuando es un rectángulo son distintas, ¿ya? Estos pares de lados son paralelos, son paralelos, miden lo mismo. Estos dos pares de lados miden lo mismo. Entonces podría yo decir, ¿cierto? Y ahí multiplicaba. Bien. Pregunta número 2. Aplicando la fórmula correspondiente al cálculo del área de las redes de cubos, el resultado correcto de la siguiente figura es. Ahí le doy la alternativa y aquí le doy figura. Entonces inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Bien, multiplicar 13 por 13 y el resultado multiplicarle los cuadrados que aquí aparecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si es cierto. 13 por 13 sería 169 centímetros cuadrados. Por 6 serían 1014 centímetros cuadrados, como ahí aparece. Y acá tenemos la respuesta correcta. Muy bien. Pregunta número 13. Aplicando la fórmula correspondiente al cálculo de área de las redes de cubo, el resultado correcto de la siguiente figura es. Ahí tenemos las alternativas y tenemos la figura. Aquí es distinto. Fíjense bien, se le da el área. Ya no tiene que calcularla, se le da. Entonces solamente la tenemos que calcular por los cuadrados que están en la red, que son 6. Entonces sería 121 por 6, sería 726, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Muy bien. Ya te habían dado el área del cuadrado, por lo tanto tú inmediatamente multiplicas cuántos cuadrados faltan para la red. Pregunta número 14 dice, aplicando la fórmula correspondiente al cálculo del área de las redes de cubo, el resultado correcto de la siguiente figura es. Y ahí está la figura. Recuerda, multiplicamos, ¿cierto? 16 por 16 y el resultado lo multiplicamos por el número de cuadrados. Muy bien, de la red. 16 por 16 sería 256. Ojo con eso, este no es el resultado completo, porque ahí te puede desviar. Es este el resultado, porque yo tengo que multiplicarlo por 6 en 1536. Muy bien. Centímetros cuadrados. Muy bien. Y la última pregunta, la pregunta número 15, dice, Catalina tiene un emprendimiento llamado Cajitas de Regalos Sorpresas, para ocasiones especiales como cumpleaños, aniversario, felicitaciones, etc. Cada cajita tiene la característica de ser en forma de cubo con una arista de 32 centímetros. Cada vez que un cliente le encarga una cajita, ella le da la opción de escoger el diseño de la envoltura, la cual puede ser de un solo tono, con dibujos o de papel brillante. Un cliente le encargó una cajita con papel brillante. Pregunta, ¿cuál es el área mínima de papel que utilizará Catalina para envolver una caja? Primero tenemos que focalizar los datos importantes.
podemos subrayarlo, ¿cierto? Podemos escribirlo como ahora lo vamos a hacer. Y los datos son, ya, perfecto, ¿cierto? Catalina vende cajitas sorpresas, perfecto, de eso se trata, eso es un dato importante. Luego, ¿cierto? Estas cajitas tienen una forma de cubo, dato muy importante. Y además tienen la medida de 32 centímetros de arista. Con esos datos estamos muy bien para resolver el problema. Ya tenemos la operación. Primero multiplicamos, ¿cierto? Lo que nos dan arriba. Aquí nos dieron un dato. Primero que es un cubo, ¿cierto? Y luego que tiene como arista 32. Por lo tanto, multiplico 32 por 32. Son 1024 centímetros cuadrados. Y esos 1024, si es un cubo, va a tener, ¿cierto? 6 cuadrados. Por lo tanto, 1024 por 6 me daría un total de 6144 centímetros cuadrados. Y la respuesta sería, el área mínima de papel que Catalina utilizará para envolver la caja es 6144 centímetros cuadrados. Y con esa pregunta terminamos la prueba y además los resultados se tabulan en una tabla de resultados, ¿cierto? Lo logrado por los resultados de ustedes, por lograr y lograr. Bien, niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá les haya gustado esta retroalimentación y sigan estudiando. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta pronto.